Estamos de vuelta en Dímelo con Dindy Jane. Hola Dindy, ¿cómo estás? Hola Pancho, muy bien, muy feliz de estar acá. Te veo luciendo un estupendo denim on denim on denim. Sí, Britney Spears con Justin Timberlake Sí, Inspiration. con un eyeshadow to match. Estupenda, Dindy. Muchas gracias por venir Gracias a ustedes por invitarme. a este rato de conversación. Ya que estamos hablando de ropa, le aprovecho de contar, by the way, que estoy acá con mi club particular Ring, nuevito. Lo pueden encontrar en el Drugstore, en su nueva tienda. Van a cachar al tiro cuál es, está como hacia abajo y tienen una vitrina que es inconfundible. Así que vayan a checar lo último de @club particular. Y felices de estar aquí con Dindy, un ícono Sí. del estilo. Me Eh, encanta tu polera, Pancho, te lo comenté Muchas gracias, sí. cuando Es la vi. verdad. Off the record ocurrió. Quiero Dindy, una. estoy muy feliz de que estés acá en tu debut y despedida era, ¿cierto? Vamos a hablar obviamente de eso, de tus últimos shows, de todo lo que hay hecho este último tiempo desde el inicio de tu carrera. Pero hay algo que, porque acá somos fanáticos del pop y la cultura del pop, entonces hay algo que te tengo que preguntar para que ya después entremos de lleno a la música, y es que tú igual partiste en otro mundo, Sí, ¿cierto? en el mundo del urbano, Antes, antes antes de del la urbano, música, claro. antes de la música. Ah, el mundo de la actuación. Claro. Quiero preguntarte un poco, hacer esa transición, ¿cachai? Como intérprete, estuviste trabajando en la verdadera igual industria de las teleseries, que es algo, Ujú. es ley, no todas pueden decirlo. Y quiero saber un poco que le conté a la gente cómo es ese pasado de tu carrera y cómo fue tu transición o no transición, porque sigues haciendo algo muy teatral, Ujú. cómo fue esa transformación a lo que es Dindy Jane. Sí, yo tuve la suerte de estar en la televisión algunos años. Trabajé en algunas teleseries como Matriarcas, Preciosas, Carcú, fue la primera en el colegio. Eso es historia de la Capítulo cultura pop 9, chilena. capítulo 9, soy la tutora. Vamos corriendo a buscar ese clip y lo vamos a poner aquí. Esa fue mi primera aparición en televisión. Y bueno, yo siempre voy a ser actriz, soy actriz para siempre. Pero siento que en la televisión como que llegué muy, aunque no era tan chica, igual llegué cabra chica como me la sé toda. Yo soy súper directora, entonces también era como encontrando mi identidad de todas las cosas que me gustan hacer. A veces tenía conflictos con dirección. Y ahí, y siento que, ¿Conflictos porque tú querías interpretar los personajes de una forma que ellos no querían o...? claro, discutía las cosas que no me parecían. De hecho, una vez hice que en Preciosa se cambiara el guión. Y que no me Wow. embarazaran, porque me iban a embarazar y yo le dije a Arval Abreu como, ya, pero vamos a hablar del aborto como posibilidad o como imposibilidad. Me dijo como, no, estamos en el canal 13. Eh, y yo como, bueno, le dije, sí, tú me hubieras dicho que este personaje iba a ser la niña frágil que se queda embarazada y ahí se le arreglaba la vida, yo te hubiera dicho que no. Dindy Y Jane. cambiaron el guión, y cambiaron el guión. Me odiaron y después nunca más me llamaron a la teleserie. Pero algo de razón te encontraron, alguna coherencia había en ese reclamo tuyo. Que, by the way, que bueno, lo encuentro demasiado bacán, demasiado como choro de tu parte, como haber tenido Muy, esa valentía. sí, muy chora, pues era, era como quizás parte de mi personalidad, pero ahí me fui dando cuenta que, bueno, hay que ubicarse también y cachar a dónde llega tu rol. Y eso no lo entendía bien y lo fui entendiendo en el tiempo. Y ahora en mi trabajo puedo tomar todos esos roles que siempre había querido sin tener ningún problema. Sin tener que hacerle caso a hombres. Sí. Y, oye, ¿y cómo fue ahí que aparece tu idea de cómo moverte o experimentar un poco en la música? ¿O eso venía de antes? De antes. Siempre me gustó mucho cantar y siempre estuve obsesionada con las letras de las canciones, entonces me sé una cantidad de canciones desde muy pequeña y de hecho obligaba a los niños en el búho escolar a jugar un juego que se llamaba el Wurlitzer. Entonces me ponían una moneda imaginaria y yo cantaba todo el camino. Me encanta, Onda. como una rocola, Sí, ¿cierto? la rocola. Entonces jugaba la rocola y desde ahí siempre me gustó cantar. Así que bueno, en la escuela de teatro ahí pude como aprender más y tomármelo más en serio, porque nunca tuve clases cuando era chica ni nada, pero era mi pasión. Y fue tu amor a la música o a cantar, fue una de las cosas que te motivó a seguir esa carrera, quizá. Sí, porque yo siempre vi como parte de, o sea, cantar como algo performático teatral también, como que no la entendía como algo separado.
si me preguntáis como ya, pero ¿qué querís? Porque me costó como jugármela y decidir qué era lo que quería hacer yo, sino que fui súper complaciente en estudiar derecho, Sí, po. como quería mi padre, o psicología, que era como el intermedio, y al fin pude como decir, no, quiero ser actriz y cantante, que me daba mucha vergüenza porque yo pensaba, no sé si es porque soy Leo y me proyecto demasiado, que yo pensaba que todo el mundo quería ser actor y cantante, que era como absurdo, ¿Y no como es así? una locura. Claro, y no todo el mundo quiere Mm. ser de repente. No, definitivamente no. Pero entonces fue como, siento que fue todo un proceso de ir encontrándome a mí misma y eso ha sido súper, siento que largo para mí, lento. Me siento Mm. que soy como lenta para darme cuenta de las cosas, pero eso también ha tenido como un a favor de mí, que, o sea, en verdad, tengo una canción que se llama Esta canción es de Sí, arrepentimiento. Que en el fondo así es como me siento. que está en debut y despedida, Sí, y otra ¿cierto? vez me equivoqué, entonces son muy autobiográficas y siento que sí me he equivocado muchas veces y me arrepiento muchas veces. em, y, pero finalmente hicieron eso, el camino particular que tomé hace que hoy pueda hacer lo que estoy haciendo. Claro, eso te iba a preguntar, ¿sentís que desemboca esta búsqueda creativa que tú decís que de repente es lenta, que para muchos es lenta, porque al final los tiempos, ¿qué es rápido? ¿Cuál es el tiempo Sí, adecuado? Uno vive su vida como la sí, vida, es ¿verdad? como la pura presión de la industria Sí, también, porque es sí, como también cuando vi un artista que le va súper bien, en verdad hay años de trabajo anterior, solo que se ve recién en ese boom que uno lo alcanza a conocer cuando ya hay como masividad y te claro, llega, tiene esa sensación de que como si fuera súper rápido y fácil. Entonces, claro. uno que se está tomando el tiempo dice como, "Ah, ya fracasé". Claro, pero al final eso es como tú decís, ya acá lo repetimos mucho, lo hablamos un montón, son conversaciones que al final tú te das cuenta que están limitadas por preceptos de la industria, de cómo tiene que ser el negocio o cosas así, que al Sí, final también son reglas que se rompen todos los días, ¿cierto? todo el rato. Que Eh, bueno, son partes como de la lucha. claro. También me dijeron en algún momento cuando saqué mi primera canción, que fue Mentirnos, Me voy de shopping, paso a pesar. Sí, que era como trap, trap pop, le digo yo, estamos hablando 2018. Sí, 2018. Ahí ya me llegaban como críticas como, o sea, una amiga me dijo hoy qué tal había comentado que por qué estaba haciendo trap y como que ya estaba vieja para hacer trap y como si fuera demasiado desubicado y nada que ver. Y filo, seguí adelante con eso y ahora lo veo y me da una vergüenza. ¿qué te da vergüenza? ¿Haberte sentido insegura por eso o o el lanzamiento de la canción? No yo misma, como mi, mi existencia. ¿En serio? ¿Y cómo lo hacís para lidiar con Sí. esa vergüenza y igual, porque tú has sacado harta música, o Ujú. sea, como que ese primer single fue el inicio de algo que después fue otro, y después otro, y después otro, y después otro, que un poco viene a consolidarse en este primer, en debut y despedida de alguna Ujú. forma, pero que no es, a ver, como lo que dijiste tú recién, lleváis sacando música ya hace harto tiempo. Sí. Entonces, ¿cómo lo hacís para negociar esa vergüenza e inseguridad y aún así hacerlo? Sí, de hecho, hay gran parte de o sea, cosas que he hecho que me gustaría bajar y no puedo porque como que compromisos con una distribuidora de un contrato que firmé a la rápida y cagué. Como que no puedo bajar lo que quiero, entonces tengo que lidiar con lo que hice, ya está, y ahí va a estar y como saber querer esa parte, como parte del proceso. Sí, pues Gaia, porque eso te iba a decir como, es como cuando uno mira sus fotos de Facebook antiguas y es como, ay, yo era así. Pero es como, ya, yo era así. Ya, pero ponle una canción que escribiste y la Pero, y cantaste. lo que tú hiciste, ¿no sentís que quizás, por ejemplo, a las Dindy Janes que quizás están en el paso previo, que aún no sacan su primer single, Ujú. y que quizás se paran desde un lugar como el tuyo, como puta, a lo mejor estoy muy, no sé, mayor para hacer esta música, o se lo dicen y eso les causa inseguridad? ¿No creéis que eso a lo mejor a ellas les da como un eco de, ay, yo puedo hacer esto? Sí, Porque igual tu música la ey, escucha la gente. sí, pues, ¿no? Sí, y para mí es como, espero poder hacer una obra que sea como trascendental o que pueda volver a interpretar mil veces, como la obra de debut y despedida, llevarla al teatro de aquí a para siempre, Claro. como, envejecer con el arte. Que este sería uno de más proyectos similares que te gustaría hacer en el futuro, por ejemplo. Ujú. O sea, debut y despedida le escribí una obra que conecta todas las canciones.
Y eso ya funciona como obra de teatro, entonces... Claro. em, Es como una especie de musical con un poco de comedia, sí. ¿cierto? Con harta teatralidad, harta visualidad, con harta Ujú. propuesta como estética, acompañando las canciones que son un poco grunge, un poco como que pop rock. ¿Cómo lo definirías tú, Debut y Despedida, a nivel musical? Sí, es como, soy pésima para definir la música en género, me cuesta caleta, pero creo que es como un rock, pop, indie, Ujú. pero ya ni tan indie. Siento que, no sé, Pañuelo suena súper pop, Sí, hay harto pop igual. sí. Y hay rock también con Frecuencia Frustración. Me gusta que es como un sonido medio noventero, así. Súper, sí. Y la propuesta estética del show es como aún más antigua. Pareciera como una mujer así del 1950. Claro, Su claro, marido se fue a la guerra. Como claro. ese tipo de problemas. Em, y siento que la mezcla de todas estas capas, como que se cerró súper bien, quedó súper redondito el espectáculo. Ujú, Como ahí armamos equipo, o sea, armé un equipo con Francisco Aravena en vestuario, Alex Salazar en arte, la Poli Mujica en las visuales. ujú. Y eso es lo más entretenido cuando juntáis como el equipo y como que aparece la obra que uno sola igual no se lo pudo imaginar, po. Claro, esa es la magia del teatro también, ¿cierto? Sí, Como este montaje en comunidad que crea algo mayor a la suma de sus partes. sí. El debut y despedida igual tiene mucho de melancolía, no solamente en estas canciones de arrepentimiento, sino en varias. Hay como una melancolía un poco irónica a veces, súper cruda, ¿cierto? Ujú. Qué tan real es esa ilusión? ¿Qué tan confesional fue este disco y qué tan real fue para ti como proceso personal? Es súper real. Yo lo llamo, bueno, una autoficción y en la obra se profundiza como en toda esta historia. Mezclo las personas de la vida real, las mezclo en un mismo personaje, como que en ese sentido lo ficciono y protejo todas las identidades y la que más se expone soy yo, pero es porque sí son vivencias mías. Y es bacán tener, poder ser honesta con esas vivencias porque justamente ahí siento que es donde se genera la mayor identificación, cuando el Mm, lugar se hace lo más particular eh, y menos lugar común. claro, entre más específica es como la herida y Sí, uno puede decir como, incluso aunque no sea lo obvio. mismo que te pasó, en esa Sí, pero es especificidad como, hay una vulnerabilidad especial. sí, y como que eso se transmite como en la imagen. ¿Cómo, cómo escribiste tú tus propios límites para ver qué tanto dejabais de ti en el disco? ¿O no existían dichos límites? Em, Creo que en el trabajo con los productores, Ujú, cuando producía las canciones, ahí había harta edición de parte de, no sé, Francisco Victoria, que produjo algunas de las canciones. ujú. Es muy seco y me encanta cómo él edita las letras, ¿cachai? Como acá está diciendo redundante o esta cuestión, esta frase como no, qué vergüenza. Y eso lo agradezco, que me corte en partes. Entonces ahí queda como, siento que lo mejor. Entonces las canciones siento que está como la perfecta medida de vulnerabilidad y confesión. Y en la obra igual lo llevo más extremo, o sea, es más incómodo, creo yo. Em, pero también hice un trabajo de edición importante que me dejó súper cómoda. O sea, estaba súper ansiosa porque, bueno, esto lo estrené el jueves pasado Sí, por primera vez y estaba como ansiosa porque iba a ver parte de mi familia, iba a ver mi mamá y como la obra es súper confesional y es mi vida personal, estaba ansiosa por ciertas partes mm, y no me quedé tranquila hasta como editar todo lo que me diera demasiada ansiedad que mi mamá escuchara o viera. ya. Sí, porque el disco estamos hablando que es como confesional y melancólico, pero tampoco es como, o sea, igual habláis como de sexo explícitamente y de Ujú. situaciones que son como tú decís, incómodas en lo crudas que son, ¿cierto? Porque uno no Sí, son cosas que uno no siempre dice, como que claro, las dialogáis contigo mismo. sí. Y, y en Pero eso hay un ejercicio de vulnerabilidad súper interesante. sí. Y que funciona también de manera como media pop, encuentro, porque es súper kawinera la obra. En un Súper. momento quería llamarla como Kawin la obra, pero no, al final lo junté con el mismo título del disco y ordené la situación Kawin como para Claro. contar otra historia y que no Mira, sea solo Kawin. quién sabe, después
Kawin la ópera, Sí, inspirada en debut y despedida de Me Indie Jane. encanta la palabra kawin, además. Sí, hermosa Muy palabra. chilena. Muy chilena. Mapudungun. en su Mapudungun, origen. sí, Así muy que chilena. uno de nuestras... Mapuche. deberíamos usar esa palabra en vez de gossip, en vez de chisme, ¿cierto? Nosotros Kawin. igual en clase básica lo usamos un montón. Es como, hay un Kawin nuevo y es como, no sé, po, Jennifer Lawrence, ¿cachai? Quería que diéramos ya, ahora, de nuevo un viaje atrás, porque así es esta máquina del tiempo, y que vayamos a tu inicio en la música urbana y cómo tú decides llegar a ese género y empezar a moverte desde ahí hasta este disco que es Ujú. algo igual un poco nada que ver a eso, ¿cierto? Como que está ahí en otro Sí. lugar del espectro. Sí, nada que ver. Yo creo, cuando escribí la primera canción que fue... No, cuando escribí Mentirnos, que fue la primera canción que saqué, yo en esa época escuchaba mucho trap. Estaba Ujú. como en el auge trap, así Sí, po. 2017, estaba como en el peak. Y encontraba que el trap era como un nuevo género que permitía mucho pop. Y yo escribía canciones en beats de YouTube. Ya, Entonces como que a partir de los beats de YouTube yo podía estructurar mis letras. Y como porque escuchaba mucho trap y me gustó ese beat, inventé Mentirnos y dije, "Ah", como que ahí encontré mi fórmula de inventar canciones con beats de YouTube y después poder mostrarle a los productores como tengo estas canciones, que las claro. grababa con el celular así en el computador, trabajando sola en mi pieza, pero ahí ya probaba las letras, editaba, armaba coro, precoro, estrofa. Y de ahí tenía como presentarla y después pasaba a la parte de la producción buena, o sea, con productores Ya, claro, porque profesionales. hay un cuidado al sonido desde esas primeras canciones, siento. Como que hartas veces que uno visita las primeras canciones de algunos artistas, es como, ya, se nota la artesanía, ¿cachai? Pero Ujú. siento que desde Mentirnos, Furia, ¿cierto? De ese tiempo, y esas, como que hay un sonido, hay una preocupación de seguir una línea melódica limpia, que es muy Ujú. popero, y de un Sí, sonido limpio, que también es muy popero. sí, sí. Hoy me salió como Sí. chilena. Sí, sí. Sí, desde la primera canción que la hice con, Mentino la hice con Miopec, Ujú. siento que fui súper, sonaba súper pro, eso era lo más bacán, pero de ahí como que fui aprendiendo a hacer estructuras y letras más pro, en cierto sentido. Claro. Porque no sé, pues yo soy como muy del diario de vida, confesional, por eso Ujú. también llegué a tener la obra de teatro porque parten de los diarios de vida y tenía mucha letra, pues y el trap igual te permite eso, igual que el hip hop, el rap, como Sí, po. de hablar mucho. Mucho recitar. Sí, entonces tenía caleta de letra y eso me funcionaba, pero después me fui como poniendo la misión de que ya las letras no solo las tengo que entender yo, entonces no pueden ser como tan particulares, por decirlo de alguna Claro, manera, así lo como que que hablamos delante. llevarlo, sí, como Claro. llevarlo a imágenes, y está como la poética, la lírica, como ya llevarlo a imágenes donde a todos la podemos entender, y ahí como que se entiende el tema, y entender de qué se trata el tema de principio. Y todo ese trabajo lo fui aprendiendo en el tiempo y siento que ahora con este disco lo apliqué. Claro, Como que es un disco que vengo trabajando hace como 5 años. claro. Entonces, eh, yo creo que por ahí partí el urbano y se fue transformando en esto como más de banda, más... Claro. eh, En Confías, el ujú, 2020, ujú, hay un poco de sonido, un poquito ya que se aleja quizá, no sé, en mi opinión, dime tú, del trap más como normal que estaba haciendo antes. Y ujú. Confías siento que ofrece un poquito de sonido más como vanguardista, un poco más experimental, Sí, ¿cierto? sí. Eh, Esa confía es como de un beat de... Oiga, qué antiguo. Pero fue como un beatmaker de Nueva York que conocí una vez así muy random y me pasó ese beat. Pero claro, era como más así como más experimental y menos planeado sí. y más como lo que salía en el momento. Sí, hay un par de como baladas como, o canciones como guitarreadas entre todo ese catálogo, pero yo me fijé en Confías porque siento que marca una primera como paso decisivo hacia afuera quizás del trap más Ujú, estructurado, ¿cierto? Y lo que vino de ahí hacia después ya se movió hacia otro género en tu música, ujú. ¿cierto? ¿Cómo viviste o planeaste esa transición o fue algo orgánico? Sí, fue orgánico. Todo ha sido súper orgánico y cero planeado. Yo creo que ahora voy a empezar a planear mejor los discos.
como en cuanto a Como que sonido. siento que aprendí, claro, con debut y despedida aprendí como a juntar y hacer un disco conceptual, como darle una unidad conceptual al disco, más desde producirlo como disco, porque también junta el trabajo de distintos productores, Claro. pero como está bajo este mismo concepto, como que hay una unidad. Pero como que se dio así. Entonces ahora siento que ya aprendí eso y el próximo es como que lo voy a pensar Más, más más desde la planificado. unidad aún. Claro, claro. Igual, ¿sabéis que da la impresión, como que te queda súper cómodo esta onda grunge, encuentro? Yo vocalmente, como a nivel de lo que tú ofrecís como en contenido de las canciones, igual como... Sí, me Porque está esa encanta. mezcla como de desenfado, pero también herida abierta, ¿cierto? Sí, me encanta poder cantar sin el autotune, primero, porque siento que el autotune es una muy buena herramienta como para soltar la voz y encontrar como tu flow, como para jugar, pero de ahí un poco te haces dependiente de ese autotune, ¿cachai? Y para mí fue súper liberador entrar como en una estética limpia de la voz, porque así puedo cantarla en cualquier parte a capela y como que Sí, po, no dependo tanto de esa máquina de claro. autotune. En ese sentido, para ti como actriz y profesional del escenario, ¿sentís y sin poner en juicio de valor el uso o no uso de autotune, porque no se trata de eso, Sí, sino como, no. ¿sentís que hay un nivel de expresividad que se pierde quizá o que se convierte en otra cosa? Sí, o sea, claro, es como tan... claro, tiene que su propia estética el autotune. Claro, A mí me encanta cómo sí, hace que todo cuaje y suene sí. bien y como... De em, hecho, lo que hablábamos de esa limpieza popera melódica de tu primer sonido, de tus primeras canciones, sí, igual tiene harto que ver con eso sí, y se po, siente súper agradable, de hecho. No le quita sí. personalidad Y para siempre, nada. sí, creo que siempre se usa como para hacer que las voces, o en distintos niveles se usa para que las voces se sientan como más Sí, llenitas. sí. Tu cantante favorita que no usa autotune igual usa un poquito de autotune. Claro, como Don't forget. todos, sí, todos usan autotune. Pero sí, fue todo un proceso como de entender cómo quería sonar yo al final. Bueno, y no al final, yo creo que es como un proceso y como que uno va encontrándose en distintas etapas de la vida con distintas identidades y así como decíamos, la vergüenza que da, no sé, ver una foto de Fotolog o de Claro, Facebook para atrás y todo te da como medio vergüenza y decís, oh, brigio que yo era esa persona y era ahí. claro. Y ya eres distinto hoy y encuentro lo más lindo del arte y como de hacer un disco también es que hace registro como Sí, po. para siempre como ese momento de tu vida, momento también que de las personas que te escuchan, siento que las canciones como que una las apega con emociones de los momentos que vives mientras las escuchas. Súper sí. Súper mega sí. Y Sí. yo creo que igual en ese sentido, tu música es parte de esa banda sonora de la vida de personas. ¿Cómo veis tú hoy día como mujer en la industria Ujú. creativa, cierto? Hablábamos al inicio de la entrevista precisamente sobre eso y sobre un punto de quiebre para ti que fue trabajar en ese mundo de las teleseries y todo. ¿Cómo veis la industria creativa y particularmente la de la música para las mujeres y para las disidencias, ahora en pleno década de los 20, estamos a la mitad? Lo encuentro que está súper bacán, o sea, como que ya el momento va a ser mujer y disidencia. Eh, Si no te has hecho gay o mujer, ¿qué estás esperando? sí. Em, pero yo creo que sí tiene que ver con la libertad de expresión, que como que ya no da tanto miedo. eh, Eh, y también porque hace falta punto de vista, po, como decía Lady Gaga, que como para ser artista hay que tener un punto de vista. Entonces, yo encuentro que igual todos los puntos de vista son válidos y por eso también como entre más particular eres con tu propio y honesto eres con tu punto de vista y lo ponía allá afuera, como que sí o sí algo va a pasar. claro, Diferente es cuando vaya a los lugares comunes todo el rato, po, como claro. hay artistas que también como que solo van a los lugares comunes pensando que eso es lo que hace que se genere identificación y al final no sucede. Claro, hay distintas formas en las que el pop en particular, aparte, que están como, por un lado, hecho tan intencionalmente de una forma compacta, pero Ujú. por otro lado, en esos mismos espacios, en esas mismas frases fáciles, tú vas encontrando
estás como momentos de vulnerabilidad plena, donde es como, tengo 2 versos para decirte lo que te quiero decir, entonces voy a tener que ir directo al grano de lo que fue este sentimiento. Por ejemplo, Exacto. ¿sentís que esa vulnerabilidad te acerca de cierta forma a la gente que te escucha, que te hace que esa gente sienta esa confianza, por ejemplo, contigo? Sí, a mí me encanta ver cuando toco en vivo, ver a las personas, al público cantando las canciones. Para mí es como... eh, y también se me acercan al final de los conciertos y me dicen cosas así como, "Ah, tu disco describe mi vida personal". Porque es obvio que lo que a uno le pasa, en verdad no estáis solo en el mundo, somos todos iguales, prácticamente vivimos copiando, ¿no? Sí. Y los humanos tenemos Y como 5 emociones disponibles. Tampoco somos tan complejos, no, ¿cierto? sí, como que todos pasamos por las mismas cosas, entonces si alguien se atreve a decirlo de una manera linda o fea también, pero siempre va a haber alguien que le pasa lo mismo, eso es lo más Sí. lindo. También de las cosas que digo para incentivar a las dindies, me encantó que lo dijera ahí así, Baby Dindies. las baby dindies a expresarse, que todo, y bueno, y toda obra, creo que siempre hay un público para todos, Sí. todes. Otra vez hablaba con una persona que está como indecisa si lanzarse o no a este mundo expuesto. Y yo siempre voy a decir sí, porque si tenéis la curiosidad un poco como, yo podría hacer esto, sí puedes. Y alguien va a resonar con lo que tú tenés que decir. Me encantó. De verdad, eso espero que llegue a todas las almas creativas que están asustadas detrás de ese teclado, detrás de esa pantalla. Si no han escuchado Debut y Sí. Despedida, que es un ejercicio hermoso a nivel musical, dramático, poético, confesional, por favor vayan corriendo ahora a escucharlo. Y te quería preguntar sobre eso, Dindy, ¿qué se viene? ¿Se vienen más Debut y Despedida live? ¿Qué les Sí, podemos contar a las chicas? se viene más de Indie Jane en vivo. Los invito a todos a escuchar el disco que ya está arriba, debut y despedida. Prontamente lanzo el videoclip, que es un videoclip que es como un cortometraje porque dura 17 minutos y es un videoclip de todas las canciones nuevas del disco, de las que no había adelantado antes. Bueno, por ahí les invito a ver mi canal de YouTube, ahí están todos los videos. Yo encuentro que son buenos, porque los codirigí. Period. Yo, no, no, están buenos los videos, está bueno la propuesta en vivo, es toda una obra musical teatral, así que ya prontamente voy a anunciar más fechas para que no se pierdan debut y despedida. Debut y despedida, voy a articular bien. Debut y despedida en su formato obra de teatro. Se van a reír, van a llorar y así que a todos los que les gusta sentir hype emotions, no se la pierdan. Period. Oye, de reír y llorar, de eso trata la vida. ¿Dónde pueden seguirte para que no se queden sin las fechas y los anuncios? Sí, síganme en Dindy-Jane en Instagram, en TikTok y, y en todas las plataformas de streaming musical ya pueden escuchar debut y despedida. Ahí nos encontramos en Debut y Despedida en todas las plataformas. Gracias, Dinty Jane, por venir a este Gracias. capítulo de Dímelo y nos encontramos en otro con ustedes. Muchas gracias.